Buenos días o buenas tardes a todo el mundo. Estoy muy contento de tener un webinar de nuevo aquí con un buen amigo eh, muy bueno, con el profesor Serge Verstovsky. Nos llevamos conociendo más de 10 años y todavía recuerdo cuando estabas en tu oficina delante de tu ordenador y empezamos a hablar sobre nuevos productos, ensayos clínicos. Tú has sido uno de los investigadores que ha estado involucrado durante muchísimo tiempo en este proyecto. Todos los productos nuevos que tenemos con ruxolitinib y melotinib, tú has estado muy involucrado en todos ellos. Siempre te he llamado el centro de los ensayos clínicos, así que cuando alguien tenía preguntas sobre ensayos clínicos, siempre les hablaba de ti. Para gente como nosotros, desde esta organización, siempre ha sido un placer hablar con personas como tú, para saber además qué es lo que estaba pasando en el mercado, así que ha sido siempre fantástico. Eres bienvenido, lo sabes. Bueno, algunas personas que venían de la universidad decían que te ibas a jubilar, pero yo decía, bueno, no creo que se jubile. Luego te uniste a Cartos y Cartos tiene que sentirse muy honrada, se tiene que sentir muy halagada de tener una persona como tú, Serge. Tienes un conocimiento increíble del mundo de las MPN. Eres el jefe de operaciones médicas en el grupo Cartos. Em, Te dejaré llevar a cabo tu presentación y luego te haré algunas preguntas que hemos preparado. Muchas gracias, Peter, por Well, tu Peter, thank you introducción. so much Eres muy for such a amable wonderful introduction. y You're so estoy muy kind. contento And I de cherish our nuestra long-term relación de relationship and amistad friendship. tan larga. This is gonna continue Espero que esto regardless where I am. continúe a Life pesar is de donde yo unpredictable. me encuentre. I did have, like you said, a fantastic time at MD Anderson Cancer Center in Houston, and I did actually Y he participate, like you said, participado in a en number of efectivamente efforts to los develop new drugs, esfuerzos para ruxolitinib, desarrollar momelotinib, distintas pacritinib, medicinas como veloxi, ruxolitinib, interferon, melotinib y and otras. others. But then I decided Y to bueno, sí que actually I did officially oficialmente retire and join es- Cartos eh, sí because que as dejé you will aquel campo hear in a y second me by uní a Lori, Cartos. I wanted to participate in development of the drug that has the potential La to be idea es combined with combinarlo a con JAK inhibitors to inhibidores del JAK para enhance mejorar the outcome of the patient with el myelofibrosis from, so to be resultado de los on a business pacientes. side, the bright side, some say. The others say the other way around. Quién But sabe lo que I pasará en have el fun futuro. still, and Bueno, who nadie knows lo what is sabe, going to happen. pero lo importante es que sigamos manteniendo nuestra amistad. This is just the intro slide, Esto but es you can solo la see introducción, what is going to happen here in pero the ya next few veis minutes. I'm qué going to es be talking about what is de lo in que the vamos a left estar upper hablando. corner. The study is called Poiesis. Estudio se llama And Poiesis it is the study in a patient with myelofibrosis with completely y novel es study un design estudio to completamente optimize nuevo the sobre care of patients with mielofibrosis. myelofibrosis. That is the main reason why I have changed Esta from es leading the la development of the medication principal from idea del academic desarrollo. standpoint when I was in Esto university, like you ha sido lo que described, me ha motivado a to pasar del estudio académico de Cartus, cuando trying estaba to en help small la company. universidad For me, with para the ahora best team empezar en and Cartos best para darle trial una design, aplicación más novel trial técnica, design, and best para medication desarrollar that can la help mejor patients with medicación myelofibrosis at this posible point in time, para ayudar con el tema de uh, la mielofibrosis. as you will see. So let me just give you a little story Os voy about a contar what una this pequeña historia medication, which is sobre called esta navtemadlin, is all about. medicina.
I'm gonna start the Voy a empezar la story historia by looking at this particular echándole un vistazo cartoon, which a depicts este pequeño to the dibujo right en el que the DNA. The purple and explica lo reddish que es is el the DNA, ADN. and Esto the en rojo es yellow el ADN. is the protein Y called P53. lo amarillo es la And the proteína title of the slide tells you P53. what the P53 Y actually aquí is: os cuento the lo que guardian es of the la genome. proteína P53, el guardián Many del will genoma. associate this with Guardian of the Galaxy. I always make a little bit of fun Intento stuff hacerlo de manera out of the divertida, pseudoscience. And this comparándole is one of those guardians. This a one los is the guardianes de la guardian of the galaxia y esto es genome un because the guardián del yellow genoma. activated Porque P53 protein la proteína will esta go amarilla around the activada, DNA and la look for P53, abnormalities. irá And abnormalities are a, listed to the left. al ADN And when it finds the y abnormalities, encontrará like it las is in red color, anomalías. Y cuando las then it encontrará, will start las and del it color will rojo, stop that parará cell cycle esa arrest, célula, and that it will try to intentará repair, repararla or it will lead o to the cellular llevará apoptosis, a which la is to the right. apoptosis de la That means célula, cellular or cell que death. es la muerte de So esa it célula, leads to cell death when there is something cuando abnormal. hay algo This is the normal anormal. function of the Esto es lo que P53 hace de protein. That's manera why we normal said it's a la guardian of the proteína genome. P53, Very important. 53, que es But lo of que llamamos course, el guardián del it is genoma. regulated, like everything in the Pero por body supuesto is, está by the protein which is called regulado por la MDM2. proteína MDM2 MDM2, regulates the que P53, regula la a proteína critical tumor P53, suppressor protein. una P53 is a proteína tumor que suppressor suprime protein los because if you tumores, allow all these abnormalities to happen, you have a cancer, porque right? si P53 is a P53 guardian. no That's why funciona we call bien, it pues guardian. podemos acabar con un And cáncer, ¿no? normally, P53 responds to the Normalmente, presence of cancer la or abnormalities P53 and leading cells to reacciona death. a But la when you have presencia de too much tumores o of cánceres y MDM2 lleva a la muerte de protein, esas células. then the Pero si hay P53 demasiados, activity is la suppressed. It doesn't actividad de work. P53 So let se me suprime summarize y no this in this funciona. slide, the next slide. Esto es lo que The vemos en la P53, the yellow siguiente color, which I showed diapositiva. La before, P53, la is the amarilla, protein which is tumor es la suppressor proteína que protein. suprime It los controls tumores, ¿no? in our body Controla what lo happens que and pasa en controls nuestro cuerpo. the cancer, right, coming up. Controla el tema del And cáncer que then the surge. MDM2, the orange Y luego bar, esta is a naranja, protein that inhibits MDM2, P53. And it's known, inhibe very la well known, P53 y la that in conocemos muy bien. myelofibrosis Conocemos que en la and in many other cancers, but mielofibrosis we are talking about y en otros tipos de myelofibrosis because cánceres, pero sobre todo en MDM2 levels mielofibrosis are que hablamos hoy, highly expressed. And it supone prevents un riesgo muy P53 from alto carrying out its porque usual function, evita right? que la That's why the P53 myelofibrosis happens, trabaje bien. among many other reasons, but that's Y one es of the una de las main reasons. principales razones So por las que surge la naftamadlin, a mielofibrosis. medication that Entonces, Compass is el developing, naftemadlin, shown in que blue, es el naftamadlin medicamento basically que binds, as you can estamos see, desarrollando desde Cartos, to the lo que MDM2, hace es inhibiting the inhibitor of inhibir P53. al So naftamadlin is MDM2, que inhibitor es el responsable of de inhibir el MDM2, trabajo de la inhibiting P53. the MDM2 activity on P53. That's simply to remember. Inhibitor of a Es un inhibitor of inhibidor P53. del inhibidor de la Now, in P53. myelofibrosis, that should work, and it does En la so far. And if you mielofibrosis study eso debería phase 1, funcionar y está we funcionando en los are estudios talking clínicos, en about los a ensayos phase clínicos. 3 study Es por lo for que estamos approval of hablando ya de un naftamadlin. estudio en I fase want to tell 3. you all about this now. Now, the patients has to have a functional P53 El protein. paciente necesita What does tener this mean? una If the proteína P53 P53 que itself is funciona. mutated, Si then la proteína naftamadlin is not going to P53 work. ya ha mutado, Good news naftemadlin no is, va a it's not funcionar. good news usually, but Pero in MF la buena patients, noticia, entre multiple comillas, sclerosis, es que hardly anybody has the en, mutation in a P53 en itself, and pacientes de therefore mielofibrosis more than casi nadie tiene 95% of the multiple mutación en la sclerosis P53, should sino respond to en otros naftamadlin ámbitos. because they have Es normal por lo que wild type, naftemadlin that's how it's called, se podría P53. recetar a la Important mayoría de los information pacientes. to know. Hablamos de más del 90% de los Okay, casos. so if the MDM2 is Si el highly expressed, and you can MDM2 see this in the circle está to muy the right, desarrollado, in the middle of that circle, MDM2, P53, MDM2 highly expressed, MD it MDM2 inhibits the P53, con un then the alto disease nivel can flourish. And the disease que has inhibe a la lot of different PC53, pues characteristics. hace que la You can enfermedad see pueda here to the proliferar. perhaps right upper Lo corner, que vemos aquí en esta myelofibrosis esquina cell es que la proliferation. célula de la We can mielofibrosis actually prolifera. measure
These are so-called progenitor cells Estos in the blood, son which can células be measured by progenitoras que numbers. les llamamos. Next in the circle is the bone El marrow siguiente en fibrosis. el círculo Everybody es knows that's la how the fibrosis disease is de called, la right? médula ósea. Myelofibrosis. Myelo Por eso stands lo for the conocemos bone como marrow, and mielofibrosis, ¿no? fibrosis is Mielo es myelofibrosis. What myelofibrosis de la does is médula it ósea, ¿no? decreases the function of the normal cells that are still there, so Entonces, anemia lo que becomes ocurre anemia. es That la happens. desregulación de las And then the células reaction que to ya the están ahí, ¿no? function Provocando of the anemia y otras malfunctioning patologías. bone marrow is the enlargement in the Y spleen, luego esto enlargement in lleva the también liver, al agrandamiento right? And the del next in the bazo o cycle del is hígado. increase in the pro-inflammatory cytokines. Y Cytokines esto are proteins that lleva come out of también the cells a and cause la inflammation. citocinesis Everybody knows, proinflamatoria, ¿no? unfortunately, living with the Sabemos que myelofibrosis, that desafortunadamente symptoms algunos are a significant síntomas problem. son Itching, neck muy aching, joints and problemáticos, pains, como cachexia el develop, picor, fever, la fatigue, a fatiga, lot of different los symptoms. And the sudores. next in circle is, El siguiente it says círculo MF tumor es burden. That means the number of la the cells carga de tumor that de la the mielofibrosis. myelofibrosis Es el affects is número de increasing, células a las and it's que associated with afecta these mutations, estas calreticulin MPL and estas the JAK2 mutaciones, mutation. la We CALR, can actually measure la how many cells JAK2, have a podemos realmente mutation medir in patient samples. So this cuál is es el all tied porcentaje de together. células que tienen And if you estas would inhibit mutaciones. Si MDM2, inhibimos all of this el would be MDM2, going el down resto de los because you allow problemas van P53 to a work. bajar porque estamos And we permitiendo know que la that that P53 actually is trabaje. the case from the patient samples that we obtained on previous studies Con with the los ejemplos que naftamalin, the MDM2 obtenemos inhibitor. de otros Now, pacientes, sabemos why que esto are we está in this funcionando. study, going back to the clinical ¿Por qué study, estamos ahora combining the naftamalin with the en JAK este ensayo inhibitor, clínico ruxolitinib? combinando esto Majority of con myelofibrosis ruxolitinib? patients that are La treated with mayoría de los ruxolitinib pacientes que or reciben other tratamiento con approved JAK inhibitors ruxolitinib u do otros benefit, but inhibidores benefit del from JAK that JAK inhibitors to some eh, degree. It doesn't work for consiguen everybody. I'm mejorar talking about en this de since cierta the beginning manera of the development of con ruxolitinib. los inhibidores, I pero no led the funciona para todo development el from the mundo. academic side. Desde la As you can parte imagine, académica, que ya he the trabajado así, hemos ruxolitinib, visto que it works, but ruxolitinib not for too long, funciona, and in pero no many para toda la it vida y is para not muchas personas optimally no es óptimo. improving the spleen symptoms. No, So no many mejora los patients have a síntomas para todo el mundo. suboptimal response. Es una This is respuesta what we are subóptima talking que about today. decimos. So clinical activity of naftamalin so far in clinical studies have shown La that actividad even clínica alone ha or mostrado que in a incluso combination with ruxolitinib de can manera significantly aislada increase o the combinada con spleen, can ruxolitinib significantly puede improve the mejorar symptoms. Those two characteristics significativamente that we always tanto los talk about. síntomas como las medidas. And in Y addition, adicionalmente, because how it works por cómo biologically, funciona biológicamente, it can actually demonstrate disease también modifying puede activity. mostrar That una means it can modificación improve the bone marrow eh, fibrosis. clínica It can increase the number of de la antibodies, cancer enfermedad. Esto cells quiere in decir que blood, mejora el and it can funcionamiento reduce the level of pro-inflammatory de cytokines. la All tied médula together ósea, la with the reducción clinical de data. las células cancerígenas de And la so therefore we are super excited. mielofibrosis Myself, that's one of the main reasons o I reducir have los niveles de joined inflamación. the company, because I have seen that that is real También he possibility, visto which que would then extend the optimal care of the patients with myelofibrosis and reduce all these markers He visto que la inflammation mejora and de provide the clinical benefit estos for as long indicadores as hace que la possible. mejora de Okay, los we want to síntomas y de optimize the la vida de care los pacientes sea of mejor. our patients. That's we talked about Bueno, this many Peter y times yo here hemos on our hablado center. mucho sobre esto, What's ¿no? the ¿Cuál goal? es el objetivo? Make the disease as chronic as Em, chronically possible, Mejorar as en la calidad de clinical as vida y possible with a hacer good quality of life. cronificar esta enfermedad lo máximo posible. Okay. A veces la medicación Sometimes puede, the medication can cause some irritation of the puede gastrointestinal empeorar tract or lower the platelet algunos count, síntomas but that can be gastrointestinales effectively o managed. It cambiar does los not niveles prevent celulares, pero de todos optimal modos eso se delivery puede of tratar de manera naftamalin separada, to ¿no? a patient. Now, so the El study estudio Poiesis then Poiesis is a lo perhaps mejor a tiene strange un title título un for poco it, raro, ¿no? but Pero tiene it una has a buena good razón. reason for it. It is Es emergence of something la that did not creación de algo previously que no exist. existía antes. In a sense that there is a Hay un nuevo new mecanismo de mechanism of acción action
the drugs that we mentioned are in En the el past that pasado, were developed were JAK los inhibitors. JAK They inhibit inhibidores, this JAK los STAT inhibidores de JAK, perdón, pathway, creaban a una highway. especie Remember that de we talked about it, highway that autovía makes cells que grow as hacía well, que and it lowers the growth of the otras cells, but it does células not mejoras change the biology creciesen, pero no of the cambiaba disease. la And patología como tal. Here we have something different, and we have a Aquí new tenemos algo study designed to distinto prove the point that we can actually y es que change the biology of the disease, puede, prevent progression perhaps, puede and también extend the cambiar la progresión survival de la perhaps. enfermedad y quizás Um, hasta and aumentar la POINES also supervivencia, includes ¿no? the Se acronym basa en la activación P53 de la activation, which I P53 talked about it, para to optimizar optimize las the respuestas responses en in la myelofibrosis. So it mielofibrosis, que es como recapitulates un resumen what de lo que estaba I was intentando trying to deciros. say in the title of the study Tiene el itself. título del estudio en el mismo Yeah, nombre. so this is really important. Um, Es fácil and de it's easy recordar, to ¿no? remember. I think everybody would love to say, hey, I am Todo el mundo podrá participating echarse una in a POIESIS carcajada study diciendo que to do something more estoy for my participando condition, en to optimize el the care and improve estudio it de la for as poiesis para long as mejorar possible. mi calidad de So vida y we mejorar are, lo the que study podemos is hacer. uh, Esta es across the nuestra globe. presencia alrededor del As you can mundo. see here, this is as of Estos datos yesterday. son de ayer. 229 sites 229 across the 19 countries, and ubicaciones we are en still 19 opening países. more Estamos sites. abriendo más y más We don't want ubicaciones. to No queremos take too long to llevar develop this demasiado tiempo. medication, naftamadlin, for patients with myelofibrosis. We want to Queremos expand the number of sites, crecer maybe en to el número de 150, maybe ubicaciones, quizás more. más de More countries are being 450. added. You can see here the list of countries that Esta are es la open. lista de And países en later los que on, I'm going to estamos show you the trabajando. slide with the links where Más anybody adelante can os go pasaré and see algunos the enlaces details para que of the podáis study ver and the study sites. todas There las is a link ubicaciones en las que you will estamos see trabajando, in US tanto en and Estados Unidos in como en Europe as Europa. well. And we have our own site that can help with the Esto es solo para information. But just to give daros you una perspective that perspectiva. we are not shy in providing these medications as fast as we can to the patients Bueno, no through the estamos study, and then trabajando tan if rápido this como gets podríamos, approved pero to the broader range em, of patients across the queremos globe. ir más Now, rápido. so we are enrolling Estamos patients, but we are only at metiendo the beginning, pacientes y nos and estamos we are centrando focusing on the en patients that, pacientes as I que, tried to explain, como that have a he dicho antes, suboptimal tienen una response respuesta while they subóptima, are que on están con ruxolitinib, a JAK ruxolitinib inhibitor y that is que el pretty much inhibidor de standard JAK es first-line para therapy for pacientes patients with con myelofibrosis mielofibrosis que to no counteract the puede spleen reaccionar su and bazo, que no symptoms. hay mejora. And m- Muchas many, personas, many muchos pacientes people, con patients with mielofibrosis myelofibrosis do mejoran con improve with the ruxolitinib. ruxolitinib. Fui I el was primero first en one ver los to see beneficios en its una benefit in the clínica, clinic. First three patients ever on ruxolitinib were ruxolitinib in my clinic en in 2007, 2007, pero but en it unos is in pacientes many era patients subóptima. suboptimal. Still Todavía presence of había the presencia spleen, del still bazo, presence of the de los symptoms. That's what síntomas. the Eso es una suboptimal response respuesta is. subóptima. We Queremos want una to have respuesta optimal. óptima, lo que That significa means que much better será, than that. si If we podemos can eliminate eliminar those estos spleen and symptoms, síntomas del that bazo, would be sería perfect, perfecto. right? And in that Y setting, there are todavía no no approved hay therapies at all. terapias aprobadas Um, todavía. of course, we Estamos do look at viendo the a los blinded estudios randomized ciegos, a los study. That's the requerimientos requirement, que where we're estaremos going to be comparando comparing naftamadlin, adding it on en top of las ongoing terapias que therapy estén with ocurriendo con ruxolitinib ruxolitinib versus o placebo con on lascivo. top of ruxolitinib. El And estándar de standard elegibilidad para la eligibility participación for participation serán applies. pacientes, como Patients, puedes as ver, you see, que tengan 18 years 18 of años de age. edad o más, They do have que a tengan diagnóstico de full-fledged mielofibrosis diagnosis of primaria o primary or secundaria, secondary, which means after ET es or decir, con after PV PV, o ET. myelofibrosis. Y la And the key clave is es que no not hayan sido already on a tratados JAK previamente inhibitors. con un Any JAK inhibidor de inhibitors, JAK como JAK ruxolitinib, inhibitors naive patients, y se right? deben And cumplir there are otras other condiciones, characteristics like normal un liver, hígado normal kidney, normal, the usual thing para la for participación. participation in a clinical study. Now, Os let me tell you hablaré about the design because this acerca is de totally el different than diseño any porque es study bastante design so diferente far, en cualquier and otro perhaps comes estudio. from the clinical experience, and also it comes from Primero parte willingness de of la the regulatory voluntariedad. Estamos bodies. We're hablando talking de about FDA en FDA los in Estados the United Unidos States that que regula el regulates drug desarrollo development to para listen to the escuchar a los clinicians and the pacientes, patients decir que a and lo say mejor hay perhaps there is una a mejor better way manera de to comprobar prove los the beneficios de nuevas benefit of new terapias therapies uh,
y esta es la and this consecuencia de is the este consequence of that esfuerzo. effort. Así que hay So dos there are partes. two parts to it. That's first Si line. podéis ver el If you esquema, look at the schema, you aquí have here to the está left enrollment. el Patients periodo that are de in need puesta a of therapy, punto have a con spleen and symptoms, terapia and pues, are sin not on therapy with JAK que no hayan inhibitor tenido yet. un inhibidor de That's very JAK important. I todavía, repeat it. They get tendrán to have MR a MRI done y un and the cuestionario para questionnaire responder to answer acerca de questions about the las symptoms, so we preguntas, know what their symptoms cuál and es the el spleen tamaño del size bazo is antes before de unirse enrollment. y después Then le they are darán given ruxolitinib. That's the ruxolitinib blue box. They're given por el ruxolitinib doctor by the local local doctor the way that como the él local quiera. doctor wants it. That is Que se called llama run-in run period period for 18 de to 18 24 a weeks, 24 5, semanas, 6 months. porque Why? sabemos que con Because we know with ruxolitinib, the como ruxolitinib, sabéis, as you know, los pacientes sabéis, patients know, lo he I publicado published that in other fall, that en within 3 3 months you meses get what you consigues lo que get with consigues, ruxolitinib. So así we que said, okay, give it te for dan de 5 5 to a 6 6 months, make meses sure para asegurarse that de que ruxolitinib did what funcione. it did. Tienes un You have a nuevo new MRI, MRI here in the middle, assessment. tienes You have a esto new MRI, nuevo, you look at ves a los the síntomas del spleen and bazo symptoms and say y who has preguntar optimal quién tiene response, una who respuesta has óptima, quién suboptimal tiene una respuesta response. subóptima y los If the pacientes patient has optimal response, con una very small respuesta spleen, óptima, un bazo muy pequeño, very muy pocos few síntomas, symptoms left or eso none, es óptimo. that's optimal. We Dejamos let al that paciente, patient no be. lo tocamos, Don't no touch it. necesita nada Doesn't need anything. God forbid the y ahí patient verá has en progression, los refractory patients, refractores they y need something cualquier otra else. cosa. De Others otra that still manera, have some symptoms si and a los spleen are síntomas son suboptimal. subóptimos, Right? This is how we come up with a eso sería el grupo suboptimal de group, pacientes patients that are subóptimos. Ese es el the objetivo de la target of the investigación. investigation of a Sí new que drug, right? tenemos So una we have manera objective objetiva de way of knowing con what happened, ruxolitinib and we y know what sabemos the time frame for el frame assessment del tiempo is. para esto. Y And después, then those estos patients that pacientes are que son suboptimal con una are randomized respuesta for subóptima 6 months. se hacen de manera They are aleatoria given y le dan naftamadlin naftamadlin or o placebo in a blinded way, de randomized 2 to 1. manera That means aleatoria de 1 a 2, es decir, 66% chance to el get naftamadlin 66% and de posibilidades de que 33% tengan of the patients will naftamadin get placebo y el otro on porcentaje top of placebo, ongoing además de therapy la with ruxolitinib terapia con ruxolitinib for por 6 6 months. meses. And as you Y see, como end of puedes study ver, for those that have responded or are la refractory. respuesta, So we solo only nos focus on people who are in a centramos en la need, gente que tienen una medical need necesidad to médica optimize their care. de optimizar Naftamadlin el is given tratamiento. as a pill, Será como una pastilla for pastilla 7 durante days, 7 días only 7 cada days mes, every month, no more. solo 7 días durante un It's very mes. simple. People continue Continúas con ruxolitinib, ruxolitinib, they are given te dan otra another pastilla pill for 7 7 days días every month, whether it's naftamadlin or cada mes. placebo. We don't know, nobody knows. It's a Es blinded un randomized estudio study aleatorio for para los patients who have pacientes que suboptimal tienen una response. respuesta subóptima. Yes, Es that's muy pretty simple de simple to entender understand for durante 6 6 months. So meses, the study así que el actually estudio en goes realidad on for almost a year, estará right? We durante get un the año. patients to Haremos que participate los pacientes before they are participen given antes de que les den ruxolitinib. We ruxolitinib follow patients on ruxolitinib for 5, y 6 luego months, durante see 5 their o 6 response. meses para ver la If they're respuesta. doing really well, fine. They're off Si the les, study. si No need les to hace efecto, experiment or do anything with están them. fuera del estudio, If the patient no hace has falta hacer nada suboptimal más, pero response, si tienen una still have respuesta problems with the subóptima, spleen and symptoms, entonces estos then those pacientes patients tendrán una have a necesidad medical need médica para to mejorar su improve their condición. condition. Y And we entonces then los randomize them haremos de for manera 6 months to aleatoria receive naftamadlin durante or 6 placebo meses con on top of ongoing naftamadlin o placebo. ruxolitinib. Yeah. So we then Y assess esta response. respuesta, We assess response después after de that este randomization, proceso yeah, aleatorio, and see what is the status with their spleen and veremos symptoms cuáles son los after síntomas 6 del months of vaso naftamadlin. después de 6 meses. Is it ¿Es un complicated estudio study? complicado? No, No, it's not no lo complicated. es. What Lo que happens ocurre is usual blood sample son collections. obtención de We muestras de measure the sangre, volume of the medición del spleen by volumen del MRI vaso mediante every 6 months, RMOTC as you just heard. We y una assess the evaluación de la symptoms gravedad de with a los questionnaire. síntomas Every patient gets a little con un gadget cuestionario. where they put the little answers Tendréis to un the espacio questions, para poder and poner las this is respuestas a repeated las as preguntas long as they're on the y study. se We want to repetirán actually follow the patients as long as y we lo can haremos because there tanto is como a podamos porque es muy significant importante
significant Creemos, belief, yo myself y and otros, others in FDA as well, who que ask nos us to follow the preguntan patients as hacer long un as we seguimiento al can to see paciente whether there por is tanto tiempo como significant podamos, es prolongation muy of importante, life and y para prevention of a ver el progression, progreso for which we have y some para ver indications from the las prior indicaciones studies. del estudio. So Es una that's parte muy important part importante of de it. ello. The real Luego efficacy haremos un analysis análisis de eficacia, que is después de after 6 6 months meses, for the spleen and symptoms con after randomization, which we esto compare to comprobaremos y before compararemos randomization and we si el vaso ha compare it to reducido, como before fue antes, ruxolitinib started. comparando, Nothing unusual to any other study y esto design está for diseñado multiple para in the la efficacy eficacia en analysis la part. mielofibrosis. Now, Y there are hay much mucho more más to be que se said puede about the decir de study. este We estudio. have Tenemos una a web website. You can donde see podéis here ver más a información, link. And this y presentation esta is presentación está legible to disponible para todo everybody. el mundo. So Así que please por go to favor, the site id a la página or clinicaltrials.gov, o a which lists the details clinicaltrials.gov, that I described. que es en Europa. And in Europe, in the right lower En corner, there Europa, is that's new en la esquina European derecha de link, abajo which está has everything, el as I link said, and more, europeo and in different en, languages, en which is diferentes very lenguas, important lo actually, cual es muy not just importante, English, in no different solo en languages. inglés, en diferentes Or you can idiomas, email us. o podéis So mandarnos un that's correo. another possibility. All Eso es this otra posibilidad available to the patients for para que possible esté disponible participation. para los pacientes. So let me stop here then. Pararé I aquí. thank you so much for Os doy las giving me gracias opportunity to por darme la explain in oportunidad de short explicar way what we de are manera doing, where breve the qué es lo que information is, hacemos, and why are cuál we es la so excited información about y it. por qué estamos tan Because we are emocionados por esto, really focusing on patients in porque nos need estamos with a enfocando medication en los that pacientes has que lo a novel necesitan, study en los design and estudios novel mechanism diseñados of y los actions nuevos to mecanismos be de able acción to para ser combine capaces de its combinar activity with the esta JAK actividad inhibitors con el and inhibidor de provide that JAK optimal y care tener un for cuidado as long as óptimo por possible and durante make it cuanto más tiempo enjoyable for posible patients para to live que with a controlled los disease, pacientes which puedan I vivir think con is una very enfermedad realistic controlada, to para achieve poder with conseguir what we know todo about lo que sabemos. naftamab. One Una pill, pastilla 7 7 days every días month. cada mes y funciona. It works. Así que So thank you muchas so much. gracias y estoy abierto a Open cualquier for pregunta que any tenga. question, and I can stop Pararé de sharing compartir. my screen. Muchas Thank you so gracias. much. Thank you Muchas very much. gracias. Maybe if A lo you want, mejor, yeah, no, okay, está that's bien. fine. I can Sí, put puedo it volver back a if you want. ponerlo si quieres. Or just these addresses which you had, so people has time to. Sí, para que la gente tenga tiempo That everybody can do the. a short poder pensar su pregunta. one on Which? before, one before. No, antes Yeah, sí this está. one, yeah. This one? Yeah, Sí. this is good. Just leave it Déjalo for un a little poco para que while la so gente people pueda can apuntarlo, take a sacar picture una of it or foto. take a note of it, whatever they want to do it. Well, thank you very much, Serge. Absolutely fantastic. Ha sido What I increíble like y me with gustaría, you when we talk cuando about hablamos these de estas things, that, cosas, you te really feel about sientes, it. lo sientes You're mucho, very much tú terribly estás muy convinced about the convencido new de tu product nuevo producto, and when you de este treat them, and tratamiento, you y can puedes also también explain it explicarlo in de a way manera que in order that we as nosotros como patients we pacientes can lo podamos understand. And I entender. think Así que what creo you que lo have que has been estado explaining explicando now ahora with the con pictures las which you have been making, imágenes, I think creo que most of the la mayoría patients de they los pacientes lo understand han what you're podido doing, and I entender lo think que it's haces, a y totally es new una nueva way of manera trying to achieve totalmente nueva control para or what I conseguir normally say, control de chronification esta of a cronificación de la disease, enfermedad. which as far as today we don't have it. You have it in the CML, for Y example, but we don't no lo have tenemos this yet. todavía And aquí, lo tenéis en I think this América, is very, pero creo very que es important, muy, muy but importante we can go que further, and podemos, I wish you all the good y luck deseo to get all the patients mucha which you are suerte para needed. que consigáis todos los Now, pacientes que I have necesitáis. the first La primera question which pregunta I que have, and tengo which I've been talking to patients es before. Your limits, los if I límites. understand you well, Si lo entiendo bien, any cualquier patient who had paciente a que tenga un cytoreduction producto de product already citorreducción taken, he is not no accepted in está the trial. Is that aceptado, right? Yes. ¿cierto? The eligibility only says that patients who previously were given a JAK inhibitor Solo para pacientes que cannot le hayan participate, dado ya but previamente other JAK patients inhibitor no pueden who were on participar, pero todos interferon los or demás que hayan tenido hydroxyurea interferón, or hidroxiría, prednisone
están welcome. bienvenidos. Cualquier terapia pasada es válida, exceptuando el inhibidor de JAK. The JAK inhibitor, El inhibidor which I de think JAK, the que most creo famous que one el is más Ruxo. famoso es Ruxo. A few Un years par de ago, años it was atrás just given to MF se le daba a los patients, pacientes de but in the mielofibrosis, last pero 1 en or los 2 years, últimos especially due to 2 the años, shortness of the Pegasus delivery, desde lo de Pegasus, physicians, los médicos switched cambiaron to a give dar the Ruxo Ruxo much mucho earlier. más pronto, And y a sometimes if you veces have, I yo have tengo PV since PV 30 desde hace years, 30 años and I have a moment y where the tengo un hydroxy doesn't momento work en el que anymore. la So I had to hidroxiría no switch funciona más, así que tuve que cambiar a Ruxo with Ruxo a fantastic con un result, resultado by fantástico, the way. But pero this esto means, significa when we have que this, we cannot, no one day, podemos, if it goes to MF, I could not yo ya no participate puedo anymore. participar, por And ejemplo. don't you ¿No figure crees this que is esto reducing reduce tremendously tremendamente las the posibilidades possibility for para an los MF patient pacientes to de participar? participate? And I just Y can't no really entiendo, understand this when porque when si I'm a soy un patient paciente who que ha has tomado taken Ruxo, Ruxo, but pero it no doesn't work. I mean, funciona, it doesn't no eliminate elimina the el spleen. problema del bazo, It improves mejora many muchas things, cosas, but it's not, pero in most of the en la mayoría de cases, los casos it's no not es optimal, óptimo, as you como say. dices In tú. most of the En cases, muchos it's not casos es optimal. subóptimo, So why así que ¿por can qué you no not take puedes patients coger which pacientes already que ya have hayan a suboptimal tenido reaction una on reacción Ruxo? subóptima con Ruxo? Muy Wonderful buena question. pregunta. I mean, you are right to the Sí, point where estamos ahora en el we punto en el que learn about, estamos and that's intentando very important aprender, y for es muy importante patients to para que los understand, pacientes lo that the entiendan, la distinction distinción between the entre path to approval of the tener medications la and the aprobación de la real medicación life y management el of the manejo patients. en la vida If you were real. in my Si clinic estás en mi and clínica you come y and you were vienes y on estás con ruxolitinib for, let's ruxolitinib say, 3 por years, 3 and años you have y still tienes issues with the problemas spleen or symptoms, con el bazo or like you o, said, you did o fantastic, que va and genial 2 y years 2 años later, después spleen and symptoms is showing up, las and I have an naftamadine citorreducción no approved, aparece y I ya lo may han have considered to add aprobado. naftamadine, Yo right, lo in considero community, como in a regular una practice, práctica or any o other JAK that would otro be acceptable JAK que to combine. sea aceptable para That's combinar. the real Esa es life el manejo management of the de la vida patients. real de los However, pacientes. for Pero para approval of the aprobar la medication, medicación, one needs uno to necesita follow a seguir rigorous study diseños del designs estudio that rigurosos will first que objectivize the objetivizan groups el of the grupo de patients that we pacientes are del que estás talking. hablando. That Eso means how significa do you cómo define the defines la suboptimal respuesta response? subóptima. Y eso And that means significa you que need to tienes follow que patients seguir before they a start los pacientes ruxolitinib antes de que for a empiecen con certain period of ruxolitinib, time on ruxolitinib, luego un cierto periodo con and measure the ruxolitinib, MRI and the medir el questionnaire before and MRI after y el to know in cuestionario objective para way what saber happened with de them. manera objetiva qué And ha so that's why pasado. this run-in period Esto es of un ruxolitinib periodo alone in para patients who are pacientes ruxolitinib que naive, run-in period. That's que why. no han tenido nunca ruxolitinib. And then Y entonces you have to tienes homogeneous que population of patients homogeneizar that la población de after having pacientes objective measurements teniendo to unas ruxolitinib medidas objetivas fulfill a definition of para que suboptimal se complete response. el significado de una respuesta And that subóptima. means Eso suboptimal, significa not no feeling sentirse well, and have bien a still y some tener spleen. todavía problemas con el So bazo. that was Así que an esa open es una discussion discusión with the abierta que FDA, tenemos and we y had to tenemos que follow seguir la the regulación regulation to have that para objective tener medidas measurements of objetivas en response to respuesta a ruxolitinib ruxolitinib from the start of o que ruxolitinib empieza con for 5, ruxolitinib. 6 months, and only then, Y en estos in those patients pacientes that que have tienen suboptimal respuesta response, subóptima, study en el estudio naftamadine versus placebo. que es placebo. If you Si are tenemos successful, éxito, then entonces a lo mejor perhaps in your en tu caso particular particular, case, that naftamadine, when it's commercially cuando available, esté would be an disponible de manera option comercial, by treating puede doctors to ser una add it opción on to ongoing therapy with con ruxolitinib. I ruxolitinib, can't podríamos say, but decir, you pero now ahora recognize the reconoces distinction la between the diferencia entre regular management la of the manera patients regular de manejar al paciente and then a regulatory y path un forward camino for possible regularizante approval of the para medication. poder aprobar la medicación. So, but also means really a patient who was on Eso ruxolitinib, significa también que un paciente con ruxolitinib he had que no no ha reaction or he had tenido bad reactions, or reacción ni for mala other reasons he had to reacción give up, and he's back y to vuelve a hydroxyurea. hidroxiurea,
y tampoco podría, no, porque el Because that patient paciente had the side tuvo effects or efectos resistant, secundarios o refractory, intolerant. intolerancia, no. No, the request La was solicitud for a specific es reason for approval of para naftamalin to que focus on the específicamente lo patients puedan that aprobar y were se enfocar en relatively newly diagnosed, pacientes if you like, que and have nunca, never ever nunca been estén exposed to a expuestos JAK a inhibitor. JAK, So you can inhibidores de say JAK, para que what this puedes drug is being tested for. demostrar que para For qué patients that está are ruxolitinib esta, naive or JAK este inhibitor medicamento naive siendo testeado and have not have optimal response y after 5 to para 6 ver la months. That's what respuesta the después focus de is. 5 o 6 meses. Ese es el objetivo Well, principal. I Sí, understand. I think entiendo. it's a Creo que pity es una because lástima it makes it porque lo hace difficult difícil for para many muchos patients pacientes to get para poder involved. But enrolarse, pero you know, when we know it, I just came yo from a acabo de venir physician de meeting here in Spain, ah, and de una we cita con talked el also médico about it. And y most la of the mayoría de los physicians médicos who que do have the clinical tienen trial estudios agreement with clínicos you, they siempre me told me we dicen que have tienen problems to find problemas the con patients. encontrar But you know, pacientes but there are enough MF o patients. I mean, suficientes that's not a pacientes. problem. Ese es el I call problema. them basically on a Así JAK que un inhibitor inhibidor version de came JAK2 patients. que So sea un this paciente que is, nunca haya and I tenido un think that's the inhibidor, biggest problem creo que with será un problema. what I found out from the Pero talks to the sí, lo physicians in order descubrí to hablando con los get these médicos patients. But para anyway, conseguir estos if pacientes, that are the pero conditions, this is how it esas son is. las So I think condiciones, es lo que hay. So Peter, here we partner Peter, and spread the aquí word about POIESIS nosotros en el study estudio de and POESIS get patients to participate tenemos, before they're given ruxolitinib, queremos pacientes right? que quieran definitely. participar antes de que les hayan dado ruxolitinib. Sorry, I fully agree Sí, with you. You know, yo estoy de acuerdo. we have to Tenemos work que very hard trabajar on muy that. You know, duro people has to, y los patients do pacientes have to tienen que know. saber But you know, if they have que been, let's si han say, on estado con interferon interferón and they had an y ET or a tienen PV, and T that o mutation PV going into y la MF, mutación so va a but they know mielofibrosis that if they want to enter y quieren that clinical entrar en un trial, estudio they cannot clínico, take any no pueden tomar JAK ningún inhibidor inhibitor de JAK because otherwise porque will si no be estarían fuera. Yes, Eso that's es. true. okay, good. So this is how we will Así que esto es a lo que nos focus. enfocaremos. Now, Así que I ahora think creo the que whole it will around over 1 year, en 1.5 years most este probably will año y be the medio test, yeah. se verá el Now, test. if at the end it Si turns en out el that final the patient sale is que not los cannot take pacientes no pueden your tomar product, vuestro can producto, he then go back to, pueden let's say, volver a Ruxo or whatever he Ruxo o has lo been que hayan taking before? tomado, Is that no habría problem? problema. No No, no problem. habría But problema. remember, we are not No, stopping recuerda que ruxolitinib. no paramos Ruxolitinib con el Ruxo. continues, El right? Ruxo continúa. They have some Solo hay improvement, suboptimal improvement. They una continue mejora ruxolitinib. We are subóptima, adding continúan con el ruxolitinib. naftamalin or Lo único que placebo on hacemos es top of añadir ongoing más medicación a ruxolitinib. lo que ya están Ruxolitinib tomando. stays. El Ruxo se queda. And then they are Así on a que randomized part for solo de 6 manera months at least, aleatoria where we por see about the unos response. And if meses they are verá la benefiting, just respuesta keep going as long añadiendo as there is a benefit. y, Nobody would y stop the seguirá sea cual therapy sea that el benefits the beneficio. patients. I would not Nadie va a allow that parar la myself. terapia para el So paciente, you keep así que going puedes on continuar naftamalin on top of ongoing con ruxolitinib for ruxolitinib as long as there is benefit. así Years to si come. tienen el I hope so. beneficio. I hope so too. Yeah. Now, you know, in the chaotic times which we are having today, we Ahora en don't los really tiempos que know corren, how it will go no with the sabemos cómo approvals, how irá long it will con las take mejoras to get the para products really being approved. What happens if you know, you have positive results, everything is ¿Qué okay, pasa si tienes but resultados you know, positivos, todo está bien, it's just not, it's not going ahead with pero approvals? I mean, bueno, hay que the seguir, FDA approval is okay, but when it has to be se EMA tienen que approved, seguir the EMA aprobando has to make it also, medicamentos and when tanto in en Estados Europe the Unidos como different en countries have Europa, to do it con las also. respectivas agencias del medicamento. Spain, for example, takes En 3 years España, por longer than ejemplo, many other countries. se tardan 2 años más que en el resto de los The países por algún patient, if motivo. he has a positive result, independent of all these regulation Si problems, he will un be able to paciente continue tiene la with posibilidad your de product, I assume. seguir Yes, con, no question about it. Yeah. Okay, tiene el good. paciente una posibilidad de seguir And then, con el medicamento a pesar de todas estas regulaciones. you know, we are
the community of MPN that they're more and more conscious that they would like to have improvements of Somos una symptoms comunidad que and se está also of volviendo cada side vez más effects. consciente sobre el tema de la I know evolución de that los you're working on it. I síntomas know y de this is los part efectos secundarios. of your work, which you're trying to help us there. Could you tell a little bit more ¿Nos podrías about, contar un poquito más what do you know so sobre far on the qué major es symptoms lo like que se está fatigue, consiguiendo con los síntomas principales, tipo la fatiga, on what you cannot el, sleep at el night, or that you insomnio, have night los sweats, sudores bone pain, nocturnos, etc.? los dolores óseos? Do you have already some results, but it ¿Hay is algún improving resultado the symptoms? sobre cómo And se could you tell me a está bit more about the side effects? mejorando esto? Absolutely. So we didn't come to this study out of the blue, of course. Bueno, no hemos There llegado a este was estudio así de a pilot casualidad. study, Hubo this is how un I call estudio it, piloto, como lo llamo where yo. we tested to see Hicimos what's gonna algunas happen if pruebas we para add ver qué naftamidine era lo que on top pasaba of si ongoing ruxolitinib añadíamos in a esto, 28 patients. además de And ruxolitinib, that en pilot 28 study pacientes. told us Y, that the drug y, can, lo que again, mostró on top of es ongoing que ruxolitinib, juntándolo we're con not stopping ruxolitinib, ruxolitinib, sin pausar el on top of ruxo, ongoing ruxolitinib, adding it can podría significantly improve mejorar spleen size and significantly improve the significativamente symptoms el of tema del all types, agrandamiento del night bazo sweating, low-grade y fever, todos chronic los fatigue pains, síntomas: fullness dolor de in los the belly, huesos, pain under the left rib, and fatigue. sudoraciones And you nocturnas, will recall we had many fatiga. discussions about assessment of the quality También of hemos life in hablado mucho myelofibrosis patients, sobre el and we mejorar use the most la calidad de advanced vida questionnaire, which de los is pacientes con version mielofibrosis. 4 of myelofibrosis symptom Y assessment también con form el Symptom that has Assessment Form, 7 el SAF, el parameters there, including formulario fatigue de, and all of these others that I en el que mentioned. evaluamos los And with síntomas. that El número tool, 4, que es which el is más accepted for desarrollado, regulatory approval, pues hemos by the visto que way, todo right? mejoraba. We are significantly Estamos improving mejorando the el number of número de patients pacientes having that at least que tiene por lo 50% menos improvement un in symptoms 50% de on mejoría en los naftamidine síntomas, when it's added on top of ongoing ruxolitinib. That uniéndolo al combination ruxo siempre, por of improvement supuesto. in the Toda la symptoms and the combinación, spleen, tanto en los síntomas como el number-wise, has been the tamaño del best, bazo, si and the hablamos de reason why I números, changed my job es in lo que any mejor ha combination funcionado so far, comparado con and cualquier that otra thrill of combinación having que hemos such probado an hasta effective ahora. therapy makes Y es us lo que nos super hace sentir enthusiastic súper about entusiastas, proving it to the em, FDA and European regulatory para bodies, que and then in Spain, as you tanto las mentioned it as well, agencias, that this is super la valuable estadounidense therapy y that la can be europea given del medicamento, in easy, simple, and aprueben esto, y long-lasting luego way to también improve España, the como dices tú, quality of life ya and the que, spleen bueno, of the se patients. mejora la Improvement calidad on de the spleen vida, alone, el it's not bazo. going to make it, right? Si I solo se mean, mejorase el we tamaño del discussed bazo, that pues many no times. estaríamos hablando de todo esto. It has to Tiene be que haber, improvement por in the quality supuesto, of una life mejoría in combination en with la the calidad de spleen vida improvement, two factors together, and that junto is al started tamaño del bazo. as what we call co-primary endpoints Y of the es study, of lo the que phase nosotros study. llamamos Spleen and symptoms los together. They puntos always have to go coprimarios, ¿no? together. Yeah, I think Tanto bazo it como has síntomas. been clearly shown in your presentation that Bueno, esto lo has dejado muy you're claro tackling en the tu problem in a presentación. very Has general way. intentado We em, recently on some ver el products which are problema de coming manera out muy in the market, completa. they are very specific for one or two of the Eh, symptoms, a which is veces certainly not it's hablamos good, de but cosas it's que certainly mejoran not solo uno o really dos síntomas, the que bueno, result está which we bien, would pero like to no es have. This is ideal. why I think your Es product por lo que is really pienso fantastic in that que way, vuestro how it's producto been es built up realmente and how it fantástico. will act. And it's, for me, as a patient, Para mí, absolutely como amazing the paciente, things which you can do today, me what parece you algo can count, fantástico lo etc. que So podéis hacer it's really en it's a este new campo. world and it's very Es un good. nuevo mundo y There are es several algo questions here from buenísimo. Tengo patients. más preguntas aquí por parte de nuestros pacientes. Unfortunately, several of them Desafortunadamente, are muchos de ellos like a second son opinion questions, como which we are not preguntas doing in these kind of webinars here. segunda opinión, que But es algo que no hacemos en este tipo de webinars, lo one siento. person is asking, what do you expect? How long will it Una take persona until your dice, product will ¿cuánto be in tiempo the crees que market? tomará Which I think is que difficult el probably to do medicamento esté en el to mercado? answer, but Es una pregunta it's a seguramente very difícil que logical question responder, for patients. pero es una pregunta Yes, yes. importante para los Now, pacientes. it's probably going to take Bueno, about 2 or seguramente 3 tome por lo years. menos 2 o 3 años. Yeah.
porque necesitamos tener cientos de pacientes que se unan al proyecto y luego tienen que estar como 6 meses en ruxolitinib, otros 6 meses con este medicamento y claro, necesitamos ver la situación en los diferentes pacientes, por lo que pienso 2, 3 años, claro. Bueno, estoy convencido de que tienes un equipo fantástico, entonces, bueno, sé que iréis lo más rápido posible. Otra pregunta es, eh, algunos pacientes que estamos en la situación de que estamos evolucionando de policitemia a Yes. Okay. Yeah, mielofibrosis, this is really good one, right? ¿cómo lo So vemos? Bueno, primary myelofibrosis or secondary mielofibrosis myelofibrosis. primaria o secundaria. These are the patients that can Eh, participate. Secondary means ambos exactly what you pacientes said. pueden participar. After PV or after Bueno, EP, these secundaria patients are significa que welcome. después de They need to policitemia o de have a certain trombocitemia, degree of spleen pues size enlargement ven or que some el symptoms. bazo se They will agranda, have the MRI and the se questionnaire les hará el given cuestionario to see y whether they're eligible. otros And tests of course, no prior exposure to a JAK y inhibitor, bueno, and they can participate. aunque estén en Yeah, tratamiento, sí that pueden is the participar. patients that we are Son looking for. también pacientes que estamos buscando. So let's hope we can arrive in time. Bueno, esperemos llegar a tiempo. I think these are the Bueno, most estas questions son of your patients las or the questions which preguntas I have from que my tengo side. por mi parte. It is just, when I hear about these things Cuando that you're explaining, oigo I hablar think sobre it is estas so cosas, creo important que es muy that the importante que patient el paciente knows, sepa how cómo you're se está fighting. luchando. I mean, with this product, I think the company itself is working since Bueno, many years already tanto on it. otras compañías And as you como say este now, it producto will estáis take another trabajando 2 or 3 years until it's coming en out que in the esta market. situación So mejore. it's a tremendous Es un effort. esfuerzo tremendo. And if you see like people like you Personas who are really como living tú with that and trying realmente to vivís settle it, para that the patient will have luchar a por new esto, treatment para que los available. pacientes tengan But nuevos we tratamientos. need the cooperation Necesitamos from the también la cooperación patients por parte de because los pacientes, we porque need people necesitáis y se necesita en to general participate in the clinical pacientes trials. que And I think participen en this los is ensayos something which clínicos. everywhere in the world we cannot stop to Y bueno, repeat es algo how que important it repetimos a is that gente patients are on the clinical de todo el trials. mundo, la importancia de los Patient pacientes en engagement is los ensayos the key part. clínicos. Claro, The companies, la interacción de los industry, we pacientes call it, en los ensayos clínicos es can have esencial. viable drugs in the Podemos pipeline tener en and can have producción an ideas algunos and even medicamentos engage with the y doctors alguna idea junto a los for médicos study sobre conduct, cómo but tenemos que estudiar the la key situación, participant pero is a el patient. participante clave es And el so the paciente. patient's education, patient's Que los willingness, pacientes estén and informados, after que all, tengan ganas de participar, their que desire, tengan I would el say, deseo, incluso that is also diría, a factor in my view, como dices tú, to bolster their chances para of mejorar optimizing their las care through a posibilidades de clinical study que esto are realmente se lleve a extremely cabo. valuable. Es extremadamente valioso. We cannot pursue a drug development without the three key No parts, podemos llevar right? a The cabo industry, esto the physicians, and the sin patients. todas las partes Each clave, ¿no? actually has its Los role, the key role, and without one of pacientes, them, los nothing will médicos, happen. la investigación, pero sin And el so I paciente have no puede described so ocurrir nada far de esto. how the Cartos as an industry component Cartos here como parte de la and the industria number of clinical y sites are ready con el for número development and de approval of ubicaciones de estudio, pues bueno, naftamidine. estamos listos And we para are now mejorarlo. seeking Y estamos global buscando que de engagement manera of the global patient community la comunidad de through your pacientes, help tanto con and vuestra ayuda other como con otras nice maneras y otras community comunidades, pues collaborations that we have with the con esta patients colaboración con los to pacientes, pues que join se and sientan help bienvenidos a us unirse push y que nos this ayuden drug a development over the goal promocionar within este the 3 years desarrollo so that de eventually medicamentos everybody can para que todo el benefit. mundo se sienta So it's beneficiado. extremely valuable what you Es are muy valioso saying. lo que estás And diciendo I y really appreciate the opportunity to discuss this aprecio with you mucho la again, oportunidad de as hablar we did in sobre the past, esto aquí. how valuable the patient participation is. Can you tell me when did Cartos ¿Cuándo really empezó start Cartos this este program? proyecto? How many years have ¿Cuánto tiempo ha passed already? pasado ya? Do you know that?
El estudio empezó el This study, verano but I mean, pasado, you had phase 1 pero and bueno, 2 and so también on. el resto del estudio. Probably Pues about unos 5 cinco years. años diría. Probably I Sí, would say 5 años 5 years probably, probablemente. if not more. The company itself is about Bueno, 7 years la old, compañía como but tal it took some time for us to tiene refine 7 años, the pero dose, the bueno, para schedule, definir and objetivos, everything tiempos y that tal, requires pues for serious engagement requirió un in tiempo. indication for which you feel there is También teníamos que ver the que most había una necesidad. reasonable chance for a Teníamos success que ver and cuál medical era need, la right? necesidad, Because as I necesidad said earlier médica. before, JAK inhibitors are Por super ejemplo, valuable, los inhibidores but del they JAK have son limitations in how súper long they work apreciados, or the pero degree to what they tienen do. un límite de lo que And I pueden have been hacer. talking about this Y openly esto from the he day one, hablado the sobre ello ruxolitinib and desde el primer aumolertinib. momento, como con el It's valuable, ruxolitinib, but it doesn't work que forever, and it es doesn't muy work for valorado, everybody pero at the no same degree. funciona ni toda And la here vida is the ni de la misma opportunity manera para to todo el mundo. optimize that care by Entonces, adding another con drug with a different mode of este action. So medicamento nuevo it lo que all intentamos follows es the mejorar logical esta concept situación. of uh, critical care of the patients in everyday Lo que life. intentamos es And now mejorar it's translating los that cuidados críticos de understanding los to a pacientes degree en to the su vida diaria regulatory side, y understanding that you también need a entender different que, trial bueno, design que to tackle se that necesita un problem. nuevo Not diseño everybody needs to be para treated from the atajar el day problema. No one todo el mundo of necesita myelofibrosis la misma or with two medicación drugs o las from mismas the dos day one. medicaciones When you say, desde el oh, you have primer día que myelofibrosis son on the skin, let's diagnosticados give you two drugs. con No, mielofibrosis. No, one drug may be a enough. veces Give it two drugs, and those that need it, una medicina that's es what you do. suficiente, luego necesitas dos solo para No, las really, personas I que lo think necesitan it's you know, realmente. and I really ask, all patients, and Bueno, we will do, realmente our estamos utmost what we intentando can do preguntarle a todos from los our side in pacientes our qué es lo que work with the necesitan patients. If a o company has a también project which takes them nearly que 10 si una years compañía of spending money, empieza un working proyecto que hours and, son 10 really años trabajando, working gastando hard to dinero, advance it, I think trabajando we día y as noche, patients, we have at nosotros least the como moral pacientes tenemos obligation por lo menos la that we obligación can really help moral this company de and they help ayudar a ourselves, because esta at the end, compañía y también a nosotros if this mismos, porque al product gets final, si through and el it's being producto se accepted and it's desarrolla y se proven, aprueba, I mean, you have most of the como que proofs ya tenéis already, la but mayoría when you have more de proofs las that the pruebas y de la product really aprobación, works the way how you want to have it working, I think it's our es, moral pues creo que obligation nuestra to help obligación you moral and to es de participate ayudar in y de the participar clinical en los trials. ensayos clínicos. Good. I think that's Bueno, basically creo que all esto from my es todo por side. mi parte. And there is no No new hay questions nuevas coming in preguntas either, que esté except, viendo ahora as I said, mismo, real second opinion aparte de las de questions, segunda which we opinión cannot que, answer bueno, here on this desafortunadamente no case. podemos responder en So, este Serge, thank you very much. It was great. ejercicio. I have had a lot of, I Bueno, muchas learned a gracias lot de nuevo, he again. aprendido una And, barbaridad de nuevo. it's great the way how you're Me presenting parece it. I think it has muy been extremely apropiado como lo has patient-friendly explicado, proposal, muy and cercano a los you can pacientes. count on all our working power, what we are having, in order to get you Se enough asemeja patients mucho a to cómo have trabajamos nosotros the intentando final ayudar a los results as soon as pacientes possible. y esperamos Thank you tener very much una for your time. We'll be in solución touch, and próximamente. Seguimos we en might make a contacto second webinar very y soon. vemos Thank you, Peter, so de much, and it's been hacer a un wonderful nuevo collaboration. I really webinar appreciate pronto. everything you Bueno, do, muchas gracias, and this is Peter. going to Esta es una continue a colaboración lifelong maravillosa. friendship beyond just this project, of course, like we have done in the past, but En otros regarding this proyectos como hemos particular hecho drug and anteriormente, pero therapy, highly valuable, particularmente en and hopefully we're en gonna este do it medicamento together. que estamos desarrollando. Perhaps shorter than 3 years, I Esperemos hope so. desarrollar este We will do our producto utmost. juntos. We Esperemos try to put antes it de through, 3 años. Okay, Bueno, then. vamos Thank you viendo. very much Bueno, to muchas you gracias. and Tanish Esperemos, and sí. all the rest of your group. Gracias a todo el And mundo y a we todo el see you very grupo. soon again. Y nos vemos pronto. Thank you. Gracias. Bye-bye. Chao, chao. Bye, 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 bye.